Los trastornos de la conducta alimentaria, o TCA, no son fenómenos recientes. Han sido reconocidos desde tiempos antiguos, aunque su comprensión y tratamiento han evolucionado drásticamente a lo largo de la historia, influenciados por el contexto médico, cultural y social de cada época. Primero, reconocimiento en la antigüedad, o en culturas antiguas como la griega y la romana, ya existían referencias a patrones alimentarios extremos. Por ejemplo, en la Roma clásica, el acto de vomitar después de banquetes era una práctica aceptada en ciertos círculos, aunque no se consideraba un trastorno. 2. La influencia religiosa en la Edad Media. O durante la Edad Media, muchas prácticas de restricción alimentaria estaban vinculadas a creencias religiosas. Por ejemplo, se admiraba a mujeres como Santa Catalina de Siena, quien restringía su alimentación como un acto de devoción espiritual. Aunque hoy estas conductas podrían clasificarse como TCA, en ese momento eran vistas bajo un lente de santidad y sacrificio. Tercero, el surgimiento de la perspectiva médica. O en el siglo XIX, los TCA comenzaron a ser documentados en la literatura médica. En 1873, el médico británico William Gould acuñó el término anorexia nerviosa, marcando uno de los primeros intentos de comprender estos trastornos desde una perspectiva científica. Cuarta evolución en el siglo XX. O en el siglo XX, los TCA fueron reconocidos como trastornos psiquiátricos, en parte debido al aumento de casos registrados y al creciente impacto de los estándares de belleza promovidos por los medios de comunicación. O, en el siglo XXI, los avances en neurociencia y genética han permitido comprender mejor los factores biológicos y psicológicos subyacentes. Al mismo tiempo, las influencias culturales, como las redes sociales, han introducido nuevos desafíos en la prevención y manejo de los TCA. El estudio de la historia de los TCA no solo nos permite entender cómo han evolucionado nuestras percepciones y tratamientos, sino también nos enseña la importancia de un enfoque multidisciplinario, culturalmente sensible y adaptado a los retos de nuestro tiempo. Este contexto histórico refuerza la necesidad de seguir avanzando en la comprensión y atención de estos trastornos. Desde tiempos antiguos, las personas ya reflexionaban sobre las conductas relacionadas con la alimentación, aunque su comprensión estaba enmarcada en las teorías médicas y filosóficas de la época. En esta diapositiva, exploramos cómo los primeros médicos de la historia documentaron fenómenos que hoy podríamos interpretar como trastornos de la conducta alimentaria. Primera contribución de Hipócrates. Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, describió casos en los que las personas experimentaban aversión a la comida o incapacidad para comer, atribuyéndolos a desequilibrios en los humores del cuerpo. O según la teoría humoral, un exceso o déficit de bilis, flema, sangre o bilis negra podía alterar el estado físico y mental, lo que influía directamente en el apetito. Segunda observaciones de Galeno. Galeno, otro médico influyente de la antigüedad, expandió las ideas de Hipócrates y vinculó la bulimia, un término que literalmente significa hambre de buey, con desequilibrios físicos y emocionales. Galeno veía el apetito desmedido o su ausencia como un síntoma de desorden en el cuerpo, enfatizando la conexión entre el cuerpo y la mente. Tercero, un contexto limitado por la filosofía y la medicina antigua. En la antigüedad, no existía un concepto moderno de los trastornos alimentarios. Los comportamientos relacionados con la comida eran interpretados desde una perspectiva holística, en la que el cuerpo, el espíritu y el entorno estaban profundamente entrelazados. Si bien estas teorías ahora han sido superadas, sentaron las bases para el reconocimiento de patrones anormales en la conducta alimentaria. Aunque primitivas, las observaciones de Hipócrates y Galeno subrayan un interés temprano en la relación entre los hábitos alimentarios y la salud. Su trabajo nos recuerda que los trastornos de la conducta alimentaria tienen raíces profundas en la historia de la humanidad, lo que nos lleva a seguir aprendiendo y construyendo sobre ese legado. Durante la Edad Media,
Las prácticas alimentarias estaban profundamente influenciadas por el contexto espiritual y religioso de la época. El ayuno extremo, que hoy podría ser considerado un trastorno alimentario, era en ese entonces una expresión de devoción y santidad. Primero, ayuno como devoción espiritual. O en la Edad Media, el ayuno no solo era aceptado, sino que era visto como una virtud, una forma de purificación del cuerpo y el alma. Esto se promovía especialmente entre las figuras religiosas, quienes usaban la restricción alimentaria como un acto de sacrificio espiritual. O la religión y la espiritualidad estaban en el centro de la vida medieval, lo que hacía que estas prácticas fueran ampliamente respetadas y valoradas. 2. El caso de Santa Catalina de Siena. O un ejemplo emblemático es Santa Catalina de Siena, quien practicó un ayuno extremo como parte de su devoción religiosa. Santa Catalina restringía severamente su ingesta de alimentos, lo que ella consideraba un sacrificio para acercarse más a Dios. O aunque en la actualidad podríamos interpretar estas conductas como un caso de anorexia nerviosa, en aquel tiempo eran vistas como un signo de santidad y una conexión espiritual profunda. Tercera perspectiva cultural y médica de la época. O no existía en la Edad Media un entendimiento médico o psicológico de los trastornos alimentarios como los conocemos hoy. Las prácticas de ayuno extremo eran celebradas por su carácter religioso, lo que dificultaba reconocer sus implicaciones en la salud física y mental. O este enfoque exclusivamente espiritual también impedía cualquier tipo de intervención médica, ya que estas prácticas eran consideradas voluntarias y meritorias. La comprensión de las conductas alimentarias en la Edad Media nos muestra cómo el contexto cultural y espiritual puede moldear las percepciones sobre lo que hoy entendemos como trastornos de la conducta alimentaria. Esto subraya la importancia de considerar las influencias culturales y sociales al abordar estas condiciones en el presente. Con la llegada del Renacimiento y la Edad Moderna, se produjo un cambio significativo en la manera de entender y documentar las enfermedades, incluyendo lo que hoy conocemos como trastornos de la conducta alimentaria. La observación médica y la sistematización del conocimiento marcaron un punto de inflexión en esta época. Primera contribución de Richard Morton, 1689. O Richard Morton, un médico inglés, fue uno de los primeros en describir detalladamente casos de lo que actualmente conocemos como anorexia nerviosa. En su obra, identificó una condición que llamó consunción nerviosa. O Morton describió a pacientes, principalmente mujeres jóvenes, que presentaban una pérdida extrema de peso y debilidad física, no causada por una enfermedad orgánica, sino por factores emocionales y psicológicos. Aunque no utilizó el término anorexia, sus observaciones sentaron las bases para futuros estudios médicos. Segunda relación con el estrés emocional. O Morton postuló que esta consunción nerviosa estaba relacionada con el estrés emocional y las tensiones internas, lo que reflejaba una comprensión incipiente de la interacción entre mente y cuerpo. O esto marcó un avance respecto a las épocas anteriores, donde los trastornos alimentarios eran vistos principalmente bajo una perspectiva religiosa o moral. Tercero, el contexto de la época. O durante el Renacimiento y la Edad Moderna, la influencia de la Iglesia comenzó a disminuir en el ámbito científico, lo que permitió un enfoque más clínico y objetivo en el estudio de las enfermedades. O sin embargo, las mujeres seguían siendo el grupo más afectado, y muchas de estas conductas alimentarias extremas continuaban siendo atribuidas a normas sociales y roles de género. La obra de Richard Morton representa un paso crucial en la historia de los trastornos alimentarios, al vincularlos con factores emocionales y abrir la puerta a un enfoque médico. Aunque el entendimiento era limitado, este periodo marcó el inicio del camino hacia una comprensión más amplia e integral de los trastornos de la conducta alimentaria. El siglo XIX marcó un hito fundamental en la historia de los trastornos de la conducta alimentaria, ya que fue durante esta época cuando el término anorexia nerviosa fue acuñado por dos médicos influyentes,
William Gould y Ernest Lassegue. Primera aportación de William Gould. William Gould, médico inglés, describió detalladamente un trastorno caracterizado por la resistencia persistente a comer que llevaba a una pérdida de peso severa. Pues Metheny, el primero en utilizar el término anorexia nerviosa en 1873, reconociendo que esta condición no se debía a una enfermedad física, sino a un factor mental subyacente. Gould destacó la importancia de la intervención médica y el control alimentario para tratar este trastorno. Su enfoque estaba centrado en el individuo, considerando que el problema residía en el paciente. Segunda aportación de Ernest Lassegue. Ernest Lassegue, médico francés contemporáneo de Gould, también describió la anorexia nerviosa, pero enfatizó el contexto social y familiar en el que surgían estos trastornos. Lassegue observó que los conflictos familiares y las dinámicas interpersonales podían jugar un papel crucial en la aparición y persistencia de la anorexia nerviosa, introduciendo así un enfoque más amplio y contextualizado. Tercera, diferencias y contribuciones conjuntas. Mientras Gould enfocaba sus observaciones en los síntomas físicos y psicológicos del paciente, Lassegue destacó el impacto de factores externos como el entorno social y familiar. Juntos, estos dos enfoques ofrecieron una comprensión más completa de la anorexia nerviosa y sentaron las bases para futuras investigaciones sobre los trastornos alimentarios. El trabajo de Gould y Lassegue fue esencial para el reconocimiento médico de los trastornos alimentarios como condiciones serias que requerían atención especializada. Su legado nos recuerda la importancia de considerar tanto los factores individuales como los contextuales en la comprensión y tratamiento de estos trastornos. A lo largo de la historia, el psicoanálisis desempeñó un papel central en la interpretación de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la anorexia nerviosa. Sigmund Freud y sus teorías sobre el inconsciente aportaron un enfoque novedoso para comprender estas condiciones. Primera interpretación de la anorexia como conversión histérica. Sigmund Freud relacionó la anorexia nerviosa con conflictos emocionales profundamente arraigados, especialmente aquellos relacionados con la represión sexual. Según Freud, la negación del alimento era una expresión simbólica de estas tensiones internas. Para Freud, la anorexia era un ejemplo de un síntoma de conversión histérica, un fenómeno donde conflictos psíquicos se manifiestan en síntomas físicos. En este caso, la aversión al alimento representaba un intento inconsciente de resolver o desviar tensiones emocionales y sexuales. Segundo, factores emocionales y familiares. Freud también subrayó el papel del entorno familiar en la formación de estos conflictos. Las dinámicas de control y dependencia entre padres e hijos, así como las expectativas sociales, podían contribuir al desarrollo de estas conductas. Este enfoque introdujo la idea de que los trastornos alimentarios no eran solo una cuestión física o médica, sino que estaban profundamente ligados a la psique y las experiencias emocionales. Tercer legado del enfoque psicoanalítico. Aunque muchas de las teorías de Freud han sido cuestionadas o evolucionadas, su insistencia en explorar los conflictos internos y emocionales como causas subyacentes de los trastornos alimentarios sigue siendo relevante en ciertos enfoques terapéuticos. La psique. Psicoterapia basada en la introspección y el análisis de las relaciones tempranas aún tiene un lugar en el tratamiento de estos trastornos, especialmente en casos complejos con antecedentes emocionales significativos. La perspectiva psicoanalítica nos recuerda que los trastornos de la conducta alimentaria son mucho más que un problema físico. Son expresiones complejas de conflictos internos que merecen ser explorados y comprendidos desde múltiples ángulos. Este enfoque pionero abrió el camino a una comprensión más profunda y multifacética de estas condiciones. En el siglo XX, el estudio de los trastornos de la conducta alimentaria avanzó significativamente. Uno de los hitos clave fue la descripción de la bulimia nerviosa como un trastorno independiente, lo que marcó un punto de inflexión en nuestra comprensión de estos problemas. Primero,
Gerald Russell y la definición de bulimia nerviosa. O, en 1979, el psiquiatra británico Gerald Russell identificó y definió la bulimia nerviosa como un trastorno distinto, separándola de otras condiciones como la anorexia nerviosa. O, según Russell, este trastorno se caracterizaba principalmente por episodios recurrentes de atracones, donde las personas consumen grandes cantidades de alimentos en un periodo corto de tiempo, acompañados de una sensación de pérdida de control. 2. Conductas purgativas y su impacto. O además de los atracones, Russell observó que los pacientes solían recurrir a conductas purgativas para compensar la ingesta calórica excesiva. Esto incluía vómitos autoinducidos, uso de laxantes o diuréticos y, en algunos casos, ejercicio excesivo. O estas conductas tenían un impacto significativo en la salud física y emocional de las personas, causando desde desequilibrios electrolíticos hasta sentimientos de culpa y vergüenza. Tercer reconocimiento en el campo clínico. O el trabajo de Russell fue crucial para que la bulimia nerviosa fuera reconocida como un trastorno clínico en los manuales diagnósticos como el DSM-3, publicado en 1980. Esto facilitó su diagnóstico y tratamiento, dando lugar a intervenciones específicas para los pacientes que la padecían. Cuarta, implicaciones y avances. O este reconocimiento también permitió que se estudiaran las diferencias y similitudes entre la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, lo que enriqueció el entendimiento de los trastornos alimentarios como un espectro de condiciones complejas. O, desde entonces, se han desarrollado terapias como la terapia cognitivo-conductual, que ha demostrado ser particularmente eficaz para abordar los pensamientos y comportamientos asociados con la bulimia nerviosa. El aporte de Gerald Russell no solo cambió la manera en que los profesionales de la salud identifican y tratan la bulimia nerviosa, sino que también subrayó la importancia de adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de cada paciente. Este enfoque sigue siendo un pilar fundamental en el manejo de los trastornos de la conducta alimentaria. En el siglo XX, además de la anorexia y la bulimia nerviosa, se comenzó a identificar y estudiar otros trastornos de la conducta alimentaria que reflejan la complejidad de los problemas relacionados con la alimentación. Estos nuevos trastornos destacan por su relación con obsesiones específicas y patrones de conducta únicos. Primero, trastorno por atracón. O este trastorno se caracteriza por episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos, similar a la bulimia, pero sin las conductas compensatorias como los vómitos o el uso de laxantes. O las personas con trastorno por atracón suelen experimentar sentimientos de culpa, vergüenza y pérdida de control, y este trastorno está frecuentemente asociado con obesidad y problemas emocionales. Segunda, ortorexia nerviosa. O la ortorexia se refiere a la obsesión por consumir alimentos saludables, lo que puede llevar a restricciones extremas y desequilibrios nutricionales. O, aunque el enfoque en una dieta saludable puede parecer positivo, en la ortorexia se transforma en un comportamiento compulsivo, donde se priorizan reglas rígidas sobre la comida, a menudo a costa de la salud social y emocional. Tercera, vigorexia o dismorfia muscular. O la vigorexia, también conocida como dismorfia muscular, es la obsesión por aumentar la masa muscular y el perfeccionismo físico, generalmente mediante ejercicios intensivos y dietas restrictivas o suplementos. O este trastorno es más común en hombres y está relacionado con una percepción distorsionada del cuerpo, donde el individuo se siente pequeño o insuficientemente musculoso a pesar de tener un físico atlético. Importancia del reconocimiento clínico. Estos trastornos destacan la necesidad de ampliar nuestra comprensión de los problemas alimentarios, que no siempre encajan en las categorías tradicionales de anorexia o bulimia. Su inclusión en investigaciones y manuales diagnósticos, como el DSM-5, ha permitido desarrollar estrategias terapéuticas específicas para cada uno. La aparición y reconocimiento de estos trastornos subrayan cómo la relación con la comida y el cuerpo puede manifestarse de formas muy variadas, influenciadas por factores culturales, sociales y psicológicos,
Entender estas variaciones es esencial para proporcionar tratamientos efectivos y empáticos. Los factores socioculturales juegan un papel fundamental en el desarrollo y la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Vivimos en una sociedad donde los medios masivos y las redes sociales bombardean constantemente con imágenes y mensajes que promueven estándares de belleza poco realistas. Estas influencias impactan especialmente a mujeres jóvenes, aunque cada vez más hombres y personas de diferentes edades también se ven afectados. Primera parte. Estándares de belleza y presión social. Los ideales de belleza contemporáneos a menudo exaltan cuerpos delgados o musculosos, creando una presión intensa para cumplir con estas expectativas. Esto puede generar una insatisfacción corporal significativa, desencadenando comportamientos alimentarios desordenados como dietas restrictivas extremas, atracones o purgas. Segunda influencia de los medios y redes sociales. Las plataformas digitales no solo perpetúan estándares de belleza inalcanzables, sino que también proporcionan espacios donde se promueven comportamientos dañinos, como dietas extremas o ejercicios excesivos. La exposición constante a contenido editado o filtrado puede distorsionar aún más la percepción corporal, especialmente en adolescentes y jóvenes adultos. Tercer impacto en la autoestima y bienestar emocional. Esta presión cultural a menudo lleva a una baja autoestima, ansiedad y sentimientos de vergüenza o culpa por no cumplir con los estándares percibidos. En algunos casos, estas emociones negativas se convierten en un terreno fértil para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Importancia de la educación y concienciación. Para combatir estos factores, es esencial educar a las personas sobre la diversidad corporal y fomentar una relación saludable con la comida y el cuerpo. La promoción de campañas que cuestionen los estándares de belleza y el apoyo a movimientos de aceptación corporal pueden marcar una diferencia significativa. Recordemos que la verdadera belleza radica en la diversidad y en el cuidado de nuestra salud física y mental, no en la persecución de ideales impuestos por la sociedad. En el siglo XXI, la neurociencia ha revolucionado nuestra comprensión de los trastornos de la conducta alimentaria. Los avances en esta disciplina han permitido identificar mecanismos biológicos y genéticos subyacentes que antes eran desconocidos. Primera, alteraciones en neurotransmisores. Se han detectado desequilibrios en neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, los cuales desempeñan un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el control de impulsos y la percepción de recompensa. Por ejemplo, niveles anómalos de dopamina están asociados con la búsqueda de placer a través de la comida o la restricción, mientras que la serotonina influye en la ansiedad y el control alimentario. Segunda, conexión genética. La investigación genética ha identificado variantes que predisponen a ciertos individuos a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, destacando la interacción entre factores genéticos y ambientales. Esto significa que la susceptibilidad a estos trastornos no solo está determinada por el entorno, sino también por componentes hereditarios. Tercer, mapeo cerebral y avances en neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional han permitido observar cambios estructurales y funcionales en áreas del cerebro relacionadas con el control de la alimentación, como la corteza prefrontal y el hipotálamo. Estas herramientas han evidenciado patrones de actividad cerebral únicos en personas con trastornos alimentarios, ayudando a comprender cómo perciben y procesan las señales relacionadas con la comida y el cuerpo. Cuarta, implicaciones terapéuticas. Estos avances han abierto nuevas puertas para tratamientos más personalizados, como terapias dirigidas a regular neurotransmisores específicos o enfoques basados en la estimulación cerebral. Además, la investigación en psicoterapia, combinada con estos conocimientos biológicos, está logrando intervenciones más efectivas. Estamos en una era emocionante para la neurociencia, donde cada descubrimiento nos acerca más a entender la complejidad de los trastornos de la conducta alimentaria y a diseñar tratamientos que aborden tanto las bases biológicas como las necesidades individuales de los pacientes.
Hoy exploraremos cómo las redes sociales han transformado profundamente la percepción de la belleza y el cuerpo, influyendo tanto positiva como negativamente en los trastornos de la conducta alimentaria. Primera exposición ante a estándares de belleza irreales. O las redes sociales presentan constantemente imágenes de cuerpos perfectos que muchas veces han sido alterados digitalmente o reflejan estándares inalcanzables. O esto genera presión en las personas, especialmente en jóvenes, para cumplir con ideales que no son realistas, contribuyendo a una insatisfacción corporal y, en algunos casos, al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. 2. El papel de los filtros y la edición digital. O herramientas como los filtros y las aplicaciones de edición hacen que los usuarios puedan modificar su apariencia, creando una desconexión entre su imagen real y la que perciben como deseable. O esta distorsión puede incrementar la baja autoestima y la obsesión por el aspecto físico. Tercer, movimientos de aceptación corporal. O a pesar de los impactos negativos, las redes sociales también han dado lugar a movimientos positivos como el body positivity o aceptación corporal. O estos movimientos promueven mensajes de diversidad y amor propio, desafiando los estándares tradicionales y ayudando a muchas personas a aceptar su cuerpo tal como es. Cuarto, impacto psicológico. O numerosos estudios han relacionado el uso intensivo de las redes sociales con síntomas de ansiedad, depresión y comportamientos desordenados relacionados con la alimentación. O sin embargo, también se han utilizado estas plataformas para difundir mensajes de salud mental y campañas educativas sobre los trastornos alimentarios. 5. Estrategias para un uso saludable. Es importante fomentar un uso crítico de las redes sociales, enseñando a quienes a identificar contenido poco realista y promoviendo un enfoque más auténtico en las interacciones digitales. O padres, educadores y profesionales de la salud tienen un rol clave en guiar a los jóvenes hacia un consumo responsable de estas plataformas. Aunque las redes sociales tienen el poder de influir negativamente en la imagen corporal, también ofrecen una oportunidad para cambiar narrativas y fomentar una visión más inclusiva y saludable del cuerpo humano. Nuestro desafío es utilizarlas como herramientas para empoderar, no para dañar. Para cerrar, quiero reflexionar sobre la transformación histórica y conceptual de los trastornos de la conducta alimentaria. Como hemos visto a lo largo de esta presentación, estas condiciones han evolucionado significativamente en su interpretación y manejo. Primero, de prácticas religiosas a enfermedades médicas. O, en sus inicios, muchas conductas asociadas con los trastornos alimentarios, como el ayuno extremo, eran vistas desde una perspectiva espiritual o religiosa. Hoy en día, estas conductas son reconocidas como manifestaciones de enfermedades complejas que requieren un enfoque basado en evidencia científica. Segunda etiología multifactorial. O los trastornos de la conducta alimentaria no tienen una causa única. Surgen de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. O esto subraya la importancia de entenderlos desde una perspectiva integral y holística. Tercer abordaje multidisciplinario. O el tratamiento efectivo de estas condiciones requiere la colaboración de múltiples disciplinas: psiquiatría, psicología, nutrición y medicina general. O este enfoque garantiza que las personas reciban atención personalizada y que aborde todas las dimensiones de la enfermedad. Cuarta, esperanza y progreso. O los avances en neurociencia, genética y psicoterapia han ampliado nuestro entendimiento y capacidad para tratar estas enfermedades. O a medida que crece la conciencia social y científica, tenemos más herramientas para prevenir y tratar estos trastornos, ofreciendo esperanza a millones de personas. Los trastornos de la conducta alimentaria son una muestra de cómo las complejidades humanas abarcan tanto la mente como el cuerpo. Entender su historia y contexto nos permite no solo tratarlos de manera más efectiva, sino también prevenirlos y reducir su impacto en las generaciones futuras.